Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Phil Guzmán, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles videos, así que voy a intentar traerles videos más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, ¿eh? Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Miguel Aranda y a Ashley Juana Cruz Pérez. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 65. Jiraiya. Nadie esperaba las acciones del Raikage, ni las de su hermano. Su aliado en medio del caos, Orochimaru, miró con los ojos abiertos mientras Aiba se abalanzaban sobre él. Bueno, no exactamente sobre él, sino sobre sus guerreros resucitados. El Raikage corrió hacia Tobirama Senju mientras Killer B cargaba contra Rasa. Los diversos ninjas, Jounin, Anbu y Kage por igual, no se quedaron de brazos cruzados, por supuesto. Por extrañas que fueran las acciones de los ninjas de Kumo, aún podían aprovecharlas. Una vez derrotado el Sannin Serpiente, pudieron ver qué les pasaba al Raikage y a su hermano. Afortunadamente, Jiraiya, a pesar de la conmoción y el subsiguiente cambio de comportamiento de una de las figuras principales del mundo shinobi, el sabio sapo continuó con su técnica. Hiruzen y él habían estado trabajando en una estrategia para contrarrestar la reencarnación del mundo impuro desde que supieron que Orochimaru usaría la técnica. Aún más afortunado fue el hecho de que tuvieron acceso a las notas de Tobirama sobre la técnica para intentar buscar una manera de contrarrestarla. El jutsu fue diseñado sin ninguna forma de disiparla, sí, pero eso no significaba que no pudieran encontrar una. Les había llevado a ambos trabajar juntos durante un mes entero y la técnica requería muchos sellos manuales y chakra, sí, pero los resultados. Cuando Jiraiya finalmente terminó la larga serie de señales con las manos, corrió hacia Hashirama Senju, quien estaba siendo contenido entre su sensei, el hijo de este, Ataque, y Gai. Los ojos del anterior dios shinobi se abrieron de par en par cuando la palma del sabio sapo presionó su frente. El cuerpo de la leyenda comenzó a desaparecer en polvo y, sorprendentemente, una sonrisa se formó en su rostro. Hiciste un buen trabajo, Hiruzen, le dijo Hashirama al sensei de Jiraiya. Me alivia que Konoha te tenga. Jiraiya miró a su maestro, casi lloroso ante esas palabras, luciendo años más joven por un instante. El sabio sapo tragó saliva, sintiendo ya la tensión de sus combates anteriores y ahora esta técnica. Se giró hacia Tobirama, su próximo objetivo, y se preguntó si tendría suficiente energía para disipar también a Rasa. No te preocupes, Jiraiya, le dijo el actual Hokage, mirándolo de reojo. Sé que no esperábamos tener que disipar más de 2. Ya le he avisado a los Aburame para que vengan a transferirte chakra a través de sus insectos. El sapo hizo una mueca ante eso. Transferir chakra de insectos no era su especialidad, pero era lo que era. Preferiría eso a luchar contra un Kage para siempre. Sus manos comenzaron a recorrer los sellos una vez más, preparando la técnica una vez más. No. Mis planes. Jiraiya oyó gritar a Orochimaru, dándose cuenta de que estaba perdiendo, y perdiendo rápidamente. Traidores. Decía algo sobre el estado mental de la serpiente que no se diera cuenta de que no tenía ningún fundamento para esa afirmación. Incluso si tenía razón Nikumo parecía haberlo traicionado. Los mataré a todos, lo juro. Jiraiya dudaba bastante que eso sucediera. Tal como iba la pelea, la serpiente tenía pocas posibilidades de sobrevivir, y mucho menos de escapar de Konoha. Si alguien le preguntaba, ya era hora de que su antiguo compañero de equipo fuera finalmente capturado y se hiciera justicia.
Le habían dado su oportunidad, y la había desperdiciado sin importarle. Al sabio sapo le había llevado un tiempo comprenderlo, pero no había nada que pudiera traer de vuelta a uno de sus mejores amigos. Simplemente estaba perdido, y no podía hacer nada para cambiarlo. Aunque eso no significaba que no estuviera agradecido de que otra persona fuera quien se ocupara de él. Saru, dijo Tobirama una vez que se encontraba en la misma posición que su hermano hacía poco, desintegrándose al disiparse el jutsu. Estoy muy orgulloso de ti, Saru. Tomé la decisión correcta ese día. En verdad, ¿qué técnica tan cruel había usado Orochimaru? Algunos podrían considerarla algo bueno, revivir a los muertos, poder hablar de nuevo. Sin embargo, Jiraiya no estaba de acuerdo. Poder interactuar con ellos de nuevo habría heridas que hacía tiempo que habían sanado. Era como volver a perderlos, lo supo solo por la expresión del rostro de su sensei. Además, uno se preguntaba, ¿eran realmente las mismas personas que habían conocido? ¿Eran solo ecos? ¿Eran meras imitaciones? ¿Eran algo completamente distinto? Inquietante, eso era lo que era el jutsu, si alguien le preguntaba a Jiraiya. Puede que respetara mucho al segundo Hokage, en gran parte debido a la admiración que sentía su sensei por él, pero la creación de esta monstruosa técnica le restó mucho. Incluso en el mundo en el que vivían, negó con la cabeza. No era el momento ni el lugar para pensar en eso. En cambio, el sabio sapo se concentró en sus reservas de chakra. Los insectos Aburame ya se arrastraban por su piel, transfiriéndole energía para que pudiera disipar a Rasa y poner fin a la invasión que los rodeaba. Mientras esperaba, miró a un lado, observando cómo Orochimaru se retorcía, gruñendo y maldiciendo a todos a su alrededor, atado con sellos que había preparado de antemano y que había entregado a Ninja Sambu. Los Kage restantes rodeaban y contenían a Rasa. Sin embargo, el sabio sapo frunció el ceño al notar que Killer Bee ya no estaba. ¿A dónde se había ido? ¿Dónde está Bee? Preguntó entonces, volviéndose hacia Kakashi, quien estaba de pie junto a él con el hijo de su sensei. Ambos estaban listos por si se necesitaba apoyo, pero todos los demás parecían haberse marchado ya para ayudar a acabar con la invasión. Al parecer, me quedé con los otros Jinchuriki de Kumo, respondió Asuma, dándole una calada a su cigarrillo. Aunque aún no sabemos a qué se debe ese cambio de opinión, añadió, mirando fijamente al Raikage. ¿Y simplemente lo dejaste ir? El cuarto Kazekage será derrotado en un momento, respondió Kakashi esta vez, con su habitual aspecto, como si lo sucedido no le afectara en absoluto. Cuando eso ocurra, nada impedirá que los Kage luchen contra él y así intentan algo. Además, no hay razón para venir a ayudar aquí solo para seguir atacando. Algo está pasando, resumió Asuma. Oh, Shikamaru nada estaba preocupado. Muy preocupado, en realidad. ¿Cómo? ¿Cómo era posible que esta mujer se mantuviera firme? Un espadachín legendario luchaba contra ella, sin mencionar la extraña transformación de chakra rojo de Naruto, igual a la suya. Además, Ino, Shino y el propio Shikamaru seguían intentando contenerla con sus propias técnicas. Así que... ¿cómo? Iba a interrogar a Eiji cuando todo esto terminara. ¿Qué demonios pasaba con ese chakra rojo que tenían Naruto, la mujer y el hombre de Kumo? ¿Por qué era tan poderoso? ¿Cómo podían contrarrestarlo? No parece algo en lo que pueda ayudar, oyó Nara, fuera de sí, y tuvo que darle la razón a Kiba, que parecía haber regresado. Eso solo podía significar que Hinata estaba a salvo y que, al menos, se había quitado un gran peso de encima. Los genin de Kiri están patrullando, asegurándose de que nadie se acerque a interferir en la pelea, le informó Shikamaru antes de contarle cómo lo hacían y las trampas que habían tendido. Después de todo, el plan era... Entonces, ¿quieres que los ayude, verdad? Terminó Kiba por él justo cuando estaba a punto de hacerlo. Shikamaru asintió, recordando que el Inuzuka podía ser mucho menos problemático cuando le apetecía. Bien, buena suerte por aquí, dijo el chico antes de irse, y Shikamaru pudo ver la preocupación en sus ojos mientras observaba la pelea. ¿Era de verdad preocupación por Naruto y los demás? ¿Era miedo por la mujer? ¿Le preocupaba la aldea si fracasaban? Todas esas preguntas rondaron la mente de Shikamaru por un instante antes de apartarlas. En ese momento, no importaban. Lo que importaba era asegurarse de que todos sus amigos siguieran con vida y bien. Lo que lo llevó de nuevo al hecho de que no podía hacer nada para ayudar. Creía que estaba progresando. Se tomaba las peleas en serio, aprendía jutsus más ofensivos y se desviaba de las técnicas de su familia. Pensaba que con eso bastaría.
Al final, todo era más de lo mismo. Incluso si le hubieran dado un año, 2 o una década, ¿qué habría cambiado? Nada, comprendió Shikamaru. Su entrenamiento simplemente no le había dado las herramientas para tratar con gente así. Sabía, por supuesto, que personas y habilidades diferentes serían más efectivas en trabajos diferentes, pero aún quería ayudar. Aún quería hacer algo. Aún quería luchar con sus amigos. No solo ayudar, no solo planear, porque si esa ayuda no fuera suficiente, si sus planes fracasaban, al final, había sido inútil, no. No, eso no serviría. Shikamaru necesitaba algo que le diera ventaja, algo que le permitiera participar en esas peleas. Necesitaba una técnica, como la que Eiji había mencionado, el jutsu de elemento relámpago que había creado y usado ese día. Algo como la capa roja de chakra de Naruto. Y conseguiría uno, aunque fuera lo último que hiciera. Odio esto, se quejó Ino a su lado y él estuvo de acuerdo de todo corazón. Es bastante perturbador, dijo Shino, y si no lo hubieran sabido, habrían creído que era indiferente a pesar de lo que dijo. Para ellos, sin embargo, perturbado no lograba abarcar del todo lo que sentía el usuario de insectos, pero lo comprendieron. Allí, viendo a Naruto librar semejante batalla. Vio cómo la mujer apartaba al rubio de un golpe varias veces, solo para que se levantara y volviera corriendo. Viendo cómo la espada legendaria lo atacaba tan cerca, sin garantías de que al hombre que la blandía le importara si golpeaba a su aliado o no. Todos esos pensamientos fueron dejados de lado en un instante cuando apareció un nuevo acontecimiento. Con un fuerte estruendo, una nube de polvo se elevó justo donde había estado la mujer. Tanto Naruto como el espadachín retrocedieron de un salto y observaron atentamente a través de la tierra flotante, esperando alguna señal de su oponente y de lo que fuera que hubiera causado el disturbio. Shikamaru miró a su alrededor, intentando ver si alguien había pasado por su perímetro y comprobar si era amistoso. Sin embargo, no encontró a nadie, lo que significaba que, fuera lo que fuese, se escondía muy bien o también estaba dentro de la nube. Resultó que, cuando el viento finalmente disipó parte del polvo, se reveló que el segundo era el acertado. Sin embargo, no lo tranquilizó en absoluto, porque el hombre contra el que Eiji debería estar luchando era el que estaba allí, junto a la mujer rubia. El hombre del que Eiji les había advertido que era demasiado peligroso. Entonces, Shikamaru se congeló e hizo que su mente repitiera esos pensamientos. Ese era el hombre contra el que Eiji debería estar peleando. ¿Qué le pasó a Eiji?, murmuró, con los ojos abiertos al sentir que la sangre le abandonaba el rostro. Tanto Ino como Shino lo imitaron, pálidos como nunca los había visto. Miraron fijamente al recién llegado, como si intentaran sonsacarle respuestas sobre el bienestar de su amigo. «Detente, Yujito», dijo el hombre y su voz recorrió todo el lugar. «Por fin supimos su nombre, ¿eh?», pensó Shikamaru en ese momento. Era y un tanto extraño haber estado tan concentrado en esta persona, tan concentrado en detenerla, y no saber quién era realmente. En cualquier caso, tenía cosas más importantes en las que concentrarse. «¿Ves, Sensei?», preguntó la mujer, visiblemente confundida y sorprendida por la simple orden. «La invasión fue un error», dijo entonces, esta vez sorprendiendo a todos. «Y ahora las vidas de los ninjas de Kumo están en juego. Deben ayudarme a detenerla. Tenemos que decirle a nuestra gente que se retire». «Pero, ¿ves, Sensei? Las órdenes de Asama fueron...». «Haz lo que te digo», exigió el hombre, mirando fijamente a la mujer, Yujito, a través de sus gafas de sol, y ella se enderezó al instante. «La vida de nuestra gente ya pende de un hilo. Si crees que te dejaremos ir así como así», una espada apareció entre los dos ninjas de Kumo y Shikamaru tuvo que aplaudir la valentía del espadachín. Le había costado luchar contra la mujer y con la ayuda de Naruto, pero aún así se mantuvo frente a los dos monstruos con cuerpos humanos como si tuviera alguna posibilidad. Por un instante, el hombre que se suponía poseía el chakra rojo, «Espera, son muchas espadas», se dio cuenta Shikamaru finalmente, ahora que tenía un momento para concentrarse en algo más que detener a la mujer. Lo llamó B-sensei, asesino B. Los ojos de Tanara se abrieron de par en par. «¿Estás seguro, B-sensei?», preguntó la mujer, ignorando por completo al espadachín. Al recibir un asentimiento, se giró hacia el hombre que los amenazaba. «Me quedaré aquí mientras detienes a nuestra gente. No conviene que haya interferencias, ¿verdad, B-sensei?». Otro asentimiento siguió y el hombre, Killer B, como Shikamaru ahora sabía, desapareció.
Incluso con la amenaza que había lanzado, el ninja de Kiri obviamente no tenía ninguna posibilidad de detenerlos. Por lo tanto, parecía conformarse con lo que habían logrado. Ahora me pregunto, dijo el espadachín cuando el silencio se apoderó del lugar. ¿Qué demonios está pasando? El propio Shikamaru no podía sino estar de acuerdo con eso. Oh, Hiruzen Sarutobi, ¿esperas que creamos? Empezó Danzo con un tono muy desconfiado, y no sin razón que tú, un Kage, estabas controlado por alguien más. ¿Crees que somos estúpidos? Hiruzen estaba seguro de que, si la situación hubiera sido diferente, jamás habría permitido que su viejo amigo se expresara con tanta libertad. Sobre todo teniendo en cuenta que había 3 Kage en la habitación además de él. Sin embargo, estas circunstancias distaban mucho de ser normales. No espero que me creas, respondió A, haciendo un visible esfuerzo por mantener la calma, lo cual, dado lo que el Hokage sabía de él, significaba mucho. Pero es la verdad. Lo último que recuerdo es haber visto ante esto, su mirada se movió entre Danzo y Hiruzen por un instante. Un Sharingan. Espero que no estés tratando de culparnos, expresó Sarutobi, y estaba bastante seguro de que si no lo hubiera hecho, Shimura lo habría hecho, pero mucho más agresivamente. Hay 2 Uchiha vivos. Uno es demasiado joven e inexperto para haber hecho esto, y el otro es Itachi, que sé que no haría esto, pero nadie más lo hace, pensó Hiruzen, fingiendo estar considerando lo que decía, lo cual era cierto, pero no como todos. ¿Y si hay otro Uchiha? Uno desconocido, uno que pudo haber estado detrás del ataque del Kyuubi. Era una idea improbable, pero no imposible. Si Hiruzen sabía algo del mundo en el que vivían, era que lo improbable podía ocurrir. Algo en qué pensar. No podemos confiar solo en tu palabra. Espero que lo entiendas, señaló Mei diplomáticamente. Hiruzen notó que actuaba como si siempre hubiera sido un Hokage, lo cual era impresionante. Sin embargo, había visto su cambio de expresión un momento antes, y seguro que todos los demás también. ¿Y cómo propones que hagamos esto? Un Yamanaka, señaló Danzo al instante. Era una forma, sí, pero no una a la que recurrirían en un caso normal, ni siquiera en uno anormal, siendo sincero el Hokage. Intentar meter a un Yamanaka en la cabeza de un ninja extranjero era una ofensa grave en casos como este, cuando intentaban ser diplomáticos. Sobre todo cuando ese ninja era un Kage. Sin embargo, Sarutobi pensó que era improbable que a Danzo le importara. Se sintió insultado, enojado y, ¿se atrevería a decirlo Hiruzen? Preocupado. Insultado porque probablemente creía que mentía, lo cual podría ser cierto. Enojado por el ataque que Konoha acababa de sufrir y por cómo la inesperada llegada de Kumo lo había puesto todo en peligro mientras él estaba ocupado coordinando a sus ninjas raíz. Preocupado y porque el estudiante que más le importaba estaba en peligro. No solo eso, sino que el estado de Eiji Satou era, en el mejor de los casos, malo. En el peor de los casos, y Hiruzen sospechaba que este podría ser el caso, el niño parecía haber sido afectado anormalmente por el chakra de 8 colas al que había estado expuesto en su pelea con Killer B. La energía era venenosa, el Hokage lo sabía, pero el niño tenía muy mal aspecto. O había estado expuesto a mucho más de lo que creían, o algo más estaba sucediendo. Ciertamente esto no ayudaba al humor de su viejo amigo, eso lo sabía Hiruzen. Muy bien. En ese momento la habitación quedó en silencio. Esa no había sido la respuesta que nadie esperaba del Raikage. Había pocas posibilidades de una aceptación tan fácil. Primero, confiaba mucho en sus defensas mentales, algo que Hiruzen dudaba mucho, ya que era una habilidad muy difícil y laboriosa de desarrollar. Casi nadie, fuera de los propios Yamanaka y de quienes habían sido entrenados con el único propósito de ser espías, trabajaba en algo así más allá de lo básico. Incluso el propio Hiruzen era considerado superior al promedio en esa habilidad. En segundo lugar, había encontrado una forma diferente de defenderse, algo que el Hokage dudaba aún más. Había una razón por la que los Yamanaka eran considerados expertos en interrogatorios casi infalibles. Si la persona no había sido entrenada específicamente para bloquearlos, entonces simplemente no podían ocultarles información. Y finalmente, la tercera posibilidad era que ella pudiera estar diciendo la verdad. Honestamente, Hiruzen no sabía qué pensar si ese fuera el caso. ¿Quién haría algo así? No solo atacar a un Kage con semejante técnica, sino casi iniciar otra guerra mundial de esa manera. Y, más importante aún, ¿por qué? Oh, Danzo Shimura, qué desastre. Refunfuñó una vez.
Solo estaban Hiruzen y él, solos en la habitación del ocaje. Todos se habían ido. El nuevo mocoso, Terumi, y el viejo bastardo, Onoki, ya estaban de camino para lidiar con las consecuencias de la invasión en la gente que habían traído. Beiyuji y Tonii se encontraban en cámaras de contención selladas por el propio Jiraiya mientras esperaban el interrogatorio de Yamanaka. ¿Puedes repetirlo?, asintió Hiruzen, haciendo una mueca al dar una calada a su pipa. Sabía que esto sería malo de todas formas, pero esto... ¿Hay alguien ahí fuera que puede controlar ninjas de nivel Kage?, asintió Danzo. Podrían ser incluso más que A y B, lo que empeora las cosas. ¿Entonces viste la expresión de Mei cuando mencionó eso, preguntó el Hokage con una sonrisa irónica. En efecto, la había visto. La mujer pareció horrorizada por una fracción de segundo antes de adoptar una expresión pensativa. Todos los que han oído hablar de Yagura Karatachi saben que algo pasó allí. Cambió demasiado en muy poco tiempo, reflexionó Danzo. ¿Crees que esto es obra de ese Madara del que habla? Preguntó, incrédulo ante la idea de Madara. Aunque todo lo demás, ¿quién lo diría? Es una posibilidad, y si este individuo lleva mucho tiempo aquí, entonces también podrían estar detrás del Kyuubi, TCH, qué desastre, repitió Danzo chasqueando la lengua. Todo lo que estaba pasando lo ponía de los nervios. Además, la situación no parecía mejorar pronto. Tu molestia no tendrá nada que ver con el estado de tu alumno, ¿verdad? Preguntó Hiruzen, y Danzo tuvo una negación lista en un instante. Luego, hizo una pausa y respiró hondo. Podría ser, admitió de mala gana. Había pasado años enseñando y entrenando al Satou. Danzo lo había visto crecer, desde un simple estudiante dedicado hasta ser el mejor de su clase y mucho más. Además, el chico tenía algo que ningún otro en su clase poseía. Una crueldad inherente hacia quienes se le oponían. Si alguien resultaba ser un peligro, se encargaría de él. Quizás era exagerado decir que ningún otro tenía eso. El claro ejemplo de esto eran los Uchiha, pero Danzo no solo desconfiaba de Manase Clan, como lo demostraba lo que debían hacer debido a sus planes de rebelión, sino que el chico era claramente inestable, incluso si había mejorado con el tiempo. No, ese chico no serviría. El Nara era una opción, pero los miembros del clan solían estar poco motivados, y este no era la excepción, a pesar de haber cambiado un poco con los años. El Agurame era otro buen candidato, pero carecía de uno de los aspectos más importantes: ser un líder. Así que Danzo se fijó en el Satou. Y el entonces estudiante le había demostrado que había acertado en cada examen que le había hecho. Cometió errores, claro, pero estos fueron fácilmente eclipsados por los aciertos. Con cada uno de ellos, Danzo se sentía más esperanzado y decidido. Danzo finalmente había encontrado un heredero para su causa. El gran árbol seguiría teniendo a los invisibles sosteniéndolo desde abajo. Ahora, su heredero elegido yacía en una cama de hospital sin que los médicos tuvieran ni la menor idea de su estado ni de cuándo despertaría, si es que despertaba. Era molesto, exasperante y preocupante. Danzo quiso matar a la serpiente él mismo y aplastar a Oto, Suna y Kumo. Si tan solo pudiera. ¿Qué vamos a hacer con Suna y Kumo?, preguntó, volviendo la mirada a su viejo amigo. Kumo podría ser liberado si se demostraba que las afirmaciones de A tenían algo de cierto, pero el precio sería muy alto. Algo así no se podía pasar por alto. Haría que la hoja pareciera débil y no podían permitirlo. No con el ataque del Kyuubi aún presente en la mente de todos y ahora esto. Si alguna vez necesitaron verse fuertes, era ahora. Esto no te gustará, pero estoy pensando en darle a la arena el mismo trato que le daremos a la Nupe si no miente. No puedes hablar en serio. Puedo, asintió Hiruzen, y solo el hecho de que no se veía nada feliz hizo que Danzo guardara silencio y lo escuchara. ¿Qué podría usar su viejo amigo para justificar semejante acción? No solo fueron engañados por Orochimaru haciéndose pasar por su Kage, lo cual ya les quita parte de la culpa, sino que algunos de sus propios shinobi ayudaron a nuestra gente. Shinobis bastante importantes, debo añadir. Los hijos de raza, dijo Danzo, innecesariamente, entrecerrando los ojos al pensarlo. La gente no estaría contenta con eso. Además, Konoha no podía extorsionar a Suna, ya que su pobreza era la razón principal por la que se habían unido al ataque. Una alianza es lo único que no nos hará parecer débiles. Una que nos favorezca enormemente. En efecto, asintió Hiruzen, dándole otra calada a su pipa. Podemos presionar para que uno de los hijos de raza lo sustituya como quinto Kazekage.
Estás pensando en el más joven, el Jinchuriki, se dio cuenta Danzo, mientras su mente empezaba a repasar esa situación. Es el único lo suficientemente fuerte como para no ser desafiado al instante. Eso, y porque él es quien parece tener un mínimo de respeto por nuestra gente. O mejor dicho, por uno de los nuestros, señaló Hiruzen, y esta vez sonriendo. Tu alumno parece haber causado una gran impresión en el joven Gaara al haber acudido en su ayuda contra semejante oponente. Y Danzo estaba orgulloso de eso, incluso si eso quedó reducido a casi nada por los preocupantes resultados de esa batalla. ¿Crees que funcionará? Con Kiri como nuestro aliado no oficial, iba reacio por el momento, y debo añadir que los otros dos hermanos ayudaron a la nieta de Onoki, y Kumo aún teniendo que pagar por lo sucedido, no tendrán aliados. Suna no tendrá mucho que hacer salvo aceptar lo que les digamos para que olvidemos lo sucedido. Lo cual no haremos, pero calmará un poco las aguas, terminó Danzo, respirando hondo y asintiendo lentamente. Quizás sea suficiente por ahora. Pero Kumo, esos pueden y van a pagar un precio más alto. No tenían ninguna razón para hacer esto, e incluso si Aibe estuvieran bajo control, alguien más debería haber intentado detenerlos. Se dejaron llevar por la corriente con demasiada facilidad. En eso estamos de acuerdo, aceptó Hiruzen de inmediato, pues sabía que Danzo tenía razón. ¿Estás contento? El primer contacto de tu alumno fuera de la aldea será un Kage. Así es. Sobre todo porque otra posible víctima parece ser la nieta de Onoki, Danzo casi sonrió. Sería mucho mejor si no estuviera en un coma del que ni siquiera sabemos cuándo despertará. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Bueno, no estoy del todo contento con este capítulo. Siento que terminé la invasión de forma demasiado abrupta, un poco anticlimática. Sin embargo, cada vez que intentaba pensar en una forma diferente de hacerlo, pensaba que era aún peor de lo que ya era. Muy frustrante, te lo aseguro. Con un poco de suerte, soy el único que piensa eso. También me preocupa un poco que Danzo parezca fuera de personaje en esto. Ya lo hice fuera de personaje en esta serie, lo admito, pero siempre fue así razonablemente, o eso pensé. Sigo pensando que lo que he escrito aquí es bueno, pero supongo que solo me preocupa lo que piensen de esto. Otra cosa que me preocupa un poco es qué pensarás de todo esto de Aibe. Debo añadir que, por cierto, son nombres tontos y molestos para escribir. Pero bueno, es lo que hay. Enlace de Discord. Discord.gg Weblin. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin pregunta al azar. Ya les pregunté cuál es su Bijulu favorito, pero ahora les pregunto cuál es su Jinchuriki favorito de los actuales. Creo que el mío sería Gaara. Naruto y B me resultan un poco molestos, al menos en el canon. Lo modifiqué un poco, y mucho, en esta serie, por si no era obvio. En cuanto a los demás y no sé casi nada sobre ellos, así que supongo que no puedo opinar. Nos vemos. Capítulo 66. Naruto Uzumaki odió esto, dijo, con el rostro crispado mientras evitaba hacer una mueca. gruñó Sasuke a su lado, sus ojos fijos no en el otro, sino en alguien más en la habitación. Eiji, para ser precisos, yacía en la cama del hospital, inmóvil y pálido. A veces se preguntaban si de verdad estaría muerto, con su piel tan pálida y las venas negras aún presentes por todo su cuerpo. Esos eran los peores momentos y la razón por la que todos en el grupo siempre lo visitaban con alguien más. No querían estar solos al ver a su amigo en el estado en que se encontraba. Fue como una broma retorcida, en realidad. Sus planes habían funcionado, todo había salido bien. La invasión se había detenido, se decía que las bajas eran y bastante bajas, o al menos eso les había dicho Kakashi a su equipo. Todos en su grupo habían escapado del desastre sin problemas. Todos excepto Eiji. El que más planes había hecho, el que probablemente había hecho más, al menos en su grupo, porque era él el que estaba en coma. ¿Cómo era justo? ¿De qué servía este poder si no era suficiente? Se preguntó Naruto. El chakra del zorro lo había hecho más fuerte, más rápido y más resistente. Había podido luchar contra la mujer, Yujito, junto con el espadachín, Zabuza, pero, debería haber podido luchar contra ella solo, ¿no? Eran casi lo mismo. Ella tenía un demonio diferente, pero se acercaba bastante, ¿no? Porque ella tenía mucho más control que él. Desde entonces, Naruto se devanó los sesos, intentando encontrar una forma de optimizar el chakra del zorro.
Sin embargo, sabía que la lucha durante la invasión era un asunto de una sola vez. Cumplía su promesa y trabajaba en su paisaje mental, como lo había llamado Eiji, transformándolo en algo mucho mejor que una alcantarilla. Fue difícil, pero había llegado a un acuerdo con el zorro y Naruto Uzumaki no se arrepintió. Pero ahora ya no podía volver a utilizar eso para conseguir la cooperación del zorro. Con eso en mente, empezó a hablar más con el Kyuubi para ver si había alguna manera de que lo ayudara. No era tarea fácil, eso seguro. La maldita bola de pelo siempre estaba de mal humor. Era o te comeré a ti a todos los que te rodean. ¿O por qué debería importarme mi carcelero? O algo intermedio. Aún así, Naruto era testarudo, y lo sabía. Había lidiado con gente enfadada y molesta toda su vida. Aguantaría la actitud del zorro si eso le ayudaba a ser más fuerte la próxima vez que lo necesitara. Esta era la última vez que vería a uno de sus amigos en una cama de hospital así, se lo juró Naruto. Preferiría ser él quien estuviera en la cama. Se sentía tan impotente con solo mirarlo. El tiempo se acabará pronto, le recordó Sasuke. Bien, asintió Naruto con rigidez. ¿En el mismo sitio? Gruñó el Uchiha en respuesta. Y eso fue todo. Esa era más o menos su rutina. Iban al hospital, luego a un campo de entrenamiento, generalmente con Sakura si quería unirse, lo cual solía hacer, y luego hacían misiones de rango D por las tardes. Kakashi-sensei aceptó sin problema después de que le dijeran lo que preferían. Si bien antes ansiaban los rangos C, ahora preferían las tareas domésticas por una razón muy simple. Eran misiones cortas y siempre se realizaban dentro de Konoha. Eso significaba que siempre estarían cerca si Eiji despertaba. Cuando despierte, corrigió Naruto mentalmente. Al menos las tareas ya no parecían tan inútiles, y eso era lo que había. Al fin y al cabo, muchas misiones de rango D en aquellos tiempos consistían en ayudar a la aldea a recuperarse de la invasión. Mover escombros, reparar casas, ayudar a preparar y repartir comida, etc. Eiji dijo que estabas entrenando en el tema de paisaje mental, dijo Naruto al salir del hospital y vio a su compañero tensarse. Sintiéndose bastante nervioso, continuó, aunque solo fuera para no arrepentirse de su decisión. Yo también lo estoy haciendo, admitió. El Uchiha permaneció en silencio por un largo momento, pero Naruto vio que sus ojos se dirigían hacia él de vez en cuando. ¿Por qué? Porque, miró a su alrededor para ver si había alguien cerca. No había nadie, pero de repente dudó en decirlo en público. Te lo diré en el campo de entrenamiento. Solo, pensé que tal vez podríamos trabajar en eso juntos. Finalmente logró decir lo que quería. Es muy difícil. Eiji lo hace parecer fácil, dijo Sasuke entonces, casi refunfuñando, y Naruto sintió que sus labios se curvaban. Lo sé, ¿verdad? Preguntó con indignación evidente en su voz, aunque la sonrisa que se le dibujaba lo contradecía. El muy cabrón insiste como si fuera lo más fácil del mundo. Gruñó Sasuke y Naruto lo interpretó como una afirmación. El Uzumaki fingió ignorar la leve curvatura de los labios del Uchiha. Sabía que no tenía sentido señalarlo. Sin embargo, obtener algo parecido a una sonrisa de la gente del grupo siempre lo consideraba una victoria. A sus esfuerzos por animar a todos a menudo se sumaban Chouji, a veces, Ino, ya que eran los más alegres del grupo. Sin embargo, era difícil lograrlo cuando incluso a ellos les costaba sonreír a veces. El grupo había estado algo dividido desde la graduación. Era normal que se reunieran y que algún miembro no pudiera ir por entrenamiento o misiones. Con el tiempo se habían acostumbrado. Ahora, sin embargo, parecía que todo eso no importaba. Cada vez que se encontraban, sentían la evidente ausencia de uno de ellos. Cada día que pasaba así empeoraba en lugar de mejorar. Naruto giró la cabeza hacia el hospital. Sasuke, a su lado, no hizo ningún comentario. Es más, él mismo giró en la misma dirección, y el Uzumaki se preguntó si estaría pensando lo mismo. Despierta pronto, Eiji, pensó, imaginando que su hermano podía oírlo. Oh, Anko Mitara, si no hay novedades, informó con tono distante. Las dos arañas frente a ella se desplomaron, decepcionadas. Habría sido cómico, con la araña del tamaño de un edificio haciendo eso, de no ser por las circunstancias. Ni Kumaoshi ni Shirakumo habían regresado a su reino de invocación tras enterarse de lo sucedido con su contratista. Al parecer, se negaron a hacerlo hasta que Eiji despertara o hubiera, al menos, noticias positivas sobre su estado. Anko se sorprendió, la verdad.
Nunca había oído que las invocaciones se preocuparan tanto por su contratista. Y menos aún, tratándose de arañas, nada menos. Aunque, considerando que la mayoría de sus experiencias fueron con las serpientes y que eran el clan que realmente quería servir a Orochimaru, supuso que no era la mejor jueza para eso. «Aún te desconcierta nuestra presencia aquí», dijo el jefe araña, tras un momento de silencio. Anko tuvo que admitir, al menos para sí misma, que la mirada de esos 8 grandes ojos rojos y brillantes era bastante intimidante. Sobre todo cuando se trataba de una criatura tan enorme y peligrosa. ¿Eres tú, Anko?, preguntó la pequeña Shirakumo, inclinando la cabeza con un gesto adorable que, de entre todas las cosas, no debería ser posible para una araña. Contrastaba aún más con la aterradora imagen de su madre. El parentesco entre ellas era algo que escapaba al Tokubetsu Jounin. ¿Pero por qué? Eiji es amigo del clan araña. ¿Por qué no entiende lo que eso significa?, respondió Kumoshi a la pregunta de su nieta. Y, para empezar, ni siquiera lo sabía. Me temo que se nos olvidó mencionarlo mientras nos preocupábamos por el joven Eiji. Oh, no lo olvidé, solo pensé que debías ser tú quien se lo dijera, murmuró Shirakumo, apartando la mirada de las otras dos. Es adorable que crea que cualquiera se lo creerá, pensó Anko, con una sonrisa casi formándose en su rostro. Casi. Eiji ayudó a nuestro clan con 2 personas que habíamos marcado como enemigas. Eso solo se hace con quienes nos han hecho daño de forma imperdonable, con quienes hemos decidido que deben morir, declaró la araña. La única razón por la que no hemos intentado matar a Orochimaru es porque él ha hecho daño a tu gente de forma similar. Sin embargo, debe morir al final, después de que acabes con él. Nos aseguraremos de ello. Por su forma de hablar, estaba afirmando un hecho. Orochimaru moriría si el clan araña tuviera algo que decir al respecto. Anko se estremeció al pensar qué le sucedería si se encontrara en una situación similar. Quizás debería considerarse afortunada de que el clan serpiente no la considerara una enemiga a ese nivel. Eiji fue clave en nuestra venganza. Nos dio la oportunidad e incluso participó en la muerte de uno de dichos enemigos, aunque indirectamente, continuó Kumoshi, recordando a Anko su encuentro con Asuma cuando el Jounin se acercó a ella para entregarle la espada de su estudiante, ya que estaba indispuesto. Había odiado ese día. Por eso, nuestro clan le debe algo. Estoy segura de que no lo verá así, señaló Anko con una sonrisa irónica que no duró mucho. Y estoy seguro de que tienes razón, asintió la jefa araña, una imagen extraña incluso después de conocerla desde hacía meses. Por suerte para él, no tiene voz ni voto en el asunto. Entonces, ¿necesitan algo por aquí?, preguntó Anko, balanceándose sobre sus talones. Quiero ver a Orochimaru un poco más, siempre es un buen entretenimiento, bromeó con una sonrisa. Estará bien, respondió Kumoshi, ignorando por completo su pregunta, y el Mitarashi se quedó paralizado. Nuestro contratista es más fuerte de lo que la mayoría cree, y eso es mucho decir. Despertará. Los hombros de Anko se hundieron y respiró hondo con dolor. En esos días, parecía que siempre tenía un nudo en la garganta, a veces más apretado, a veces no, pero siempre estaba ahí. Debería haber estado allí, pensaba cada vez. Casi deseaba que Eiji nunca hubiera logrado quebrar a Kabuto para obtener información. De no haber sido por eso, no habrían colocado la mayoría de sus defensas y ninjas en los límites de la aldea. Al fin y al cabo, conocían bien los planes de la serpiente. Pero no era así. La inclusión de Kumo y el sabotaje del Nibi Jinchuriki no solo habían mermado los resultados de sus esfuerzos, sino que también habían hecho que un grupo de genin fuera prácticamente lo único que quedaba cerca de la arena. Y esa fue la razón por la que Eiji tuvo que luchar solo contra Killer B durante tanto tiempo. Para colmo, la única ayuda que su estudiante había recibido había sido la de alguien de una de las aldeas que los atacaba. Además, Eiji había sido quien lo convenció. ¿Dónde había estado ella durante todo eso? A mitad de camino de la aldea, lidiando con el ninja de Kumo que los había tomado a todos por sorpresa. Cuando llegó de nuevo a la arena, la pelea prácticamente había terminado y su estudiante yacía en el suelo, sin responder. No fue tu culpa, volvió a hablar Kumoshi y Anko miró hacia abajo, viendo que Shirakumo se había acercado a ella. Eiji no te culparía, le dijo la pequeña araña blanca. Eso no significa que no pueda culparme, respondió Anko con una sonrisa sin alegría ni felicidad. ¿Qué clase de profesor no está ahí cuando su alumno está en peligro? Esa era una pregunta que se había estado haciendo a menudo.
¿Cuántas veces Eiji había necesitado ayuda y ella había sido prácticamente inútil? Tienes el contrato de la serpiente, ¿verdad? Preguntó Kumoshi, y el Tokubetsu Jounin se giró hacia ella, confundido. Por el tono de su voz, Anko tuvo la clara impresión de que la araña sonreía. Una sonrisa que, sin duda, no auguraba nada bueno. Oh, Kurotsuchi, ¿por qué estoy aquí? Se preguntó, mirando las paredes blancas y la ventana de la habitación. Kurotsuchi se negó rotundamente a mirar a ninguno de los chicos que la acompañaban. También ignoró obstinadamente que estaba allí por uno de ellos. Después de todo, ella estaba dentro de la habitación del hospital de Eiji Satou. Como si el hecho de que hubiera querido visitar al chico en coma no fuera ya suficientemente confuso, Kurotsuchi se encontró con otro suceso mucho más inexplicable al cruzar la puerta. Se llamaba Gaara, hermano de quienes la habían ayudado con sus atacantes durante la invasión. También era hijo del cuarto Kazekage, lo que hacía aún más extraña su controvertida participación en el ataque. Él también fue quien intentó matarla en el bosque durante la segunda prueba. Al menos eso explicaba por qué parecía haber seguridad adicional fuera de la habitación. Kurotsuchi estaba segura de que también había algo o alguien dentro. No podía imaginarse a Konoha dejando al chico inconsciente solo en una habitación con dos ninjas extranjeros prominentes, y mucho menos con uno de una aldea que los había atacado. Menos aún si ese chico parecía ser bastante prominente. ¿Por qué estás aquí? La pregunta de Gaara la sacó de sus pensamientos y se giró bruscamente hacia él. Sin embargo, él no la miraba. En cambio, el chico observaba la figura tendida de Satou. Por un momento, Kurotsuchi se preguntó si esa pregunta siquiera iba dirigida a ella. ¿Por qué has venido? Bueno, eso respondía a su pregunta no formulada. Escuché que te convenció a ti y a tus hermanos para que ayudaran, empezó Kurotsuchi como respuesta. Me ayudaron en mi batalla, junto con uno de sus amigos, explicó, señalando con la mano al chico que yacía en la cama de la habitación. Así que, supongo que quería agradecerle, aunque siga inconsciente, terminó la chica, apartando la mirada. Si bien era cierto, tampoco parecía la respuesta en ese momento y no pudo evitar preguntarse por qué. Eiji Satou le había salvado la vida 2 veces. 3 si contaba a los hermanos Uchiha y Suna por separado. ¿Contaba la adición de las arañas? Kurotsuchi se sentía cada vez más frustrada cuanto más pensaba en ello. Odiaba haber necesitado ayuda, haber necesitado que la rescataran como a una princesa de cuento infantil. Menuda genio soy, ¿eh? Pensó, con el labio fruncido en una sonrisa burlancia. Ni siquiera podía enfadarse con Satou, ya que él había estado cuidando de su aldea, no de ella, tal como había dicho en el bosque. Casi resopló al recordar que esa conversación había tenido lugar poco después de que él la salvara del otro chico en la habitación. Por eso se negó a mirarlo mucho tiempo. Su sola presencia le recordaba cómo casi murió en su arena durante la segunda prueba. ¿Por qué me quedo en la habitación con él? Se preguntó Kurotsuchi. ¿Por qué no me voy y vuelvo en otro momento? ¿Por qué estás aquí? Preguntó ella. Porque soy su amigo, respondió Gaara, dejándola perpleja. Ciertamente no era la respuesta que esperaba. Por otro lado, parecía muy diferente del ninja que había conocido en el bosque. ¿Acaso Satou también lo hacía? Me dijeron que sería algo que haría un amigo. Ahora eso encajaba un poco mejor con su imagen mental de él. ¿Entonces no estás aquí por preocupación? Preguntó Kurotsuchi, aunque ni siquiera estaba segura de por qué lo hizo. Supongo que en cierto modo lo era, respondió esta vez, con la misma inseguridad que sus palabras. Si no despierta, no sabré lo que es tener un amigo. Kurotsuchi no sabía cómo sentirse al respecto. ¿Debería compadecerse de él? No lo creía. No le sorprendía que no tuviera amigos si siempre se había comportado como al principio de los exámenes Chunin. Por otro lado, entonces lo entendía un poco mejor. No por la amistad, sino por cómo se sentía al ver que Satou no despertaba. Al fin y al cabo, si no lo hacía, Kurotsuchi no podría recompensarlo por salvarla. Esa posibilidad la enfurecía mucho más que el hecho de haber necesitado que la salvaran. No quería deberle nada a nadie. ¿Estás aquí porque estás preocupada? Preguntó Gaara, y ella solo pudo parpadear, sorprendida. ¿Por qué le respondía con esa pregunta? Ya le había dado una razón, ¿no? ¿No te dije ya por qué estaba aquí? Preguntó frunciendo el ceño. Dices que era para agradecerle, asintió. Kurotsuchi no sabía si el hecho de no haber desviado la mirada de Satou ni una sola vez le resultaba desconcertante o simplemente extraño.
Si querías hacer eso, ¿no sería mejor esperar a que despertara? Para eso, no tenía respuesta. Una vez más, se sintió molesta. Se dio cuenta de que eso le pasaba a menudo. Todo era culpa de Satou, estaba segura. Kurotsuchi se aseguraría de reprender al chico en cuanto despertara. Honestamente, ¿cómo lograba ser tan increíblemente exasperante sin hacer nada malo? Quizás era un linaje o algo así. ¿También eres amiga suya? Preguntó Gaara esta vez, aparentemente habiendo decidido no responder. Con sabiduría, pues ni ella misma sabía la respuesta. ¿Por eso estás aquí? Kurotsuchi parpadeó un par de veces antes de que su mente relacionara esa pregunta con lo que había dicho antes, sobre que le habían dicho que visitar era algo que haría un amigo. Abrió la boca para negarlo, pero se detuvo y la cerró. Por primera vez desde que entró en la habitación, su mirada se dirigió a Satou, que yacía allí, silencioso, pálido y enfermizo. Luego, su mirada se dirigió al ninja de Suna y de vuelta al motivo por el que ambos estaban allí. Supongo que sí. Oh, Hiruzen Sarutobi y el Hokage casi se divertía con el estado de su viejo amigo. Danzo parecía inquietarse más con el paso del tiempo, y la condición de su estudiante no había cambiado. Habría sido divertido, la verdad, si no fuera porque un Danzo inquieto era un Danzo peligroso. Eso se traducía en ideas de trato cada vez peores para Suna y Kumo. Aunque contaban con el apoyo de Iwaikiri, Hiruzen no quería arriesgarse a enfadar demasiado a las demás naciones. Aunque se mantenían en un estado de contención, no se hacía ilusiones de que el Raikage y los dos Jinchuriki pudieran escapar de sus células en cualquier momento. La única razón por la que no hacían precisamente eso y regresaban a su aldea era porque sería una mala idea para todos los involucrados, incluidos ellos. Por otro lado, causarían problemas si Konoha los presionaba demasiado, y eso era precisamente lo que Hiruzen quería evitar. Aún así, lo entendía. Danzo no era el único que quería que sus atacantes enfrentaran un castigo. El clan Hyuga también estaba sediento de sangre, pues Kumo los había vuelto a atacar específicamente. Esta vez, no se conformarían con la vía diplomática, y Hiruzen no podía culparlos por ello. Suponía que debería alegrarse de que el clan ahora apoyara más su alianza con Kiri después de que uno de sus ninjas ayudara durante la invasión. Debería agradecerle a Iji por ello, ya que el heredero de Nara le había contado todos los planes de Satou ese día. Incluso Danzo había estado contento con las decisiones de su estudiante, incluso si la relativa a la niebla le molestaba un poco. Después de todo, Eiji le había prometido a Kiri que entregaría Nuibari a uno de sus ninjas con el tiempo. Devolvería la espada legendaria a su nación de una manera tradicional que evitaría su muerte. Más de uno se quejaría de la pérdida de semejante arma para Konoha, como Danzo. En cualquier caso, Hiruzen elogió al chico por ello. Aunque hubiera decidido renunciar a un arma increíblemente poderosa, al hacerlo se había ganado una buena reputación con la niebla igualmente increíble. Ni siquiera los Shimura podían negar que era un buen trato. Además, si alguien quería quejarse a pesar de eso, podía dirigirse a todos los miembros del consejo que se habían beneficiado de esa decisión. Los Hyuga, los Nara, los Yamanaka, los Aburame, todos los cuales vieron a sus herederos prácticamente salvados gracias a la intervención de los ninjas Kiri. Además, cuando alguien intentó señalar que sus herederos se habían unido a la lucha por voluntad propia, señalaron que, de no haberlo hecho, la gente de Konoha habría tenido que enfrentarse a dos Jinchuriki en sincronía con sus Bijuu. Eso solía desbaratar cualquier argumento, ya que nadie quería ser el que se enfrentara a eso. El propio Hiruzen no toleraría que nadie criticara las decisiones de Satou, ya fueran el comercio de espadas o la ayuda a los hermanos Suna. Después de todo, sus planes también contemplaban que el propio Hokage recibiera la ayuda que tanto necesitaba en un momento de necesidad. Incluso si la lucha fuera de la barrera les hubiera ido a favor, Hiruzen no se había mostrado optimista sobre sus posibilidades dentro. Se estremeció al pensar en lo que Orochimaru habría desatado sobre la hoja después de que los Kages ya no pudieran luchar contra los individuos resucitados. Incluso si Hiruzen hubiera optado por el plan B y hubiera usado el sello consumidor del demonio muerto, ¿qué habría pasado con su aldea después? Sin líder, ¿se perderían sus aparentemente incipientes alianzas con Kiri e Iwa? ¿Alguien se apresuraría a salvarlas? Confiaba en Danzo para muchas cosas, pero incluso el propio Shimura lo consideraba más un último recurso para el puesto que un candidato real. Estaba demasiado acostumbrado a las sombras para estar en una posición tan pública. Hiruzen le debía algo a Satou, pero, más importante aún, Koa le debía algo a él.
Quizás podrías conseguir que esos Jinchuriki nos ayuden a conseguir el mismo poder que ellos, soltó Danzo, sacando al Hokage de sus pensamientos. Dios sabe que nos deben algo, Hiruzen. Esa sí que es una buena idea, asintió Hiruzen, siendo completamente sincero. Probablemente era la única buena idea que Danzo había tenido en un tiempo, ya que cada vez era más implacable con sus exigencias. Hablando de eso, tengo otra. Ah, cuéntame, respondió el hombre con una ceja levantada. Hiruzen se lo imaginó ocultando una mueca de desprecio, probablemente pensando que iba a decir algo sobre un acuerdo más pacífico. Algo que a Danzo no le gustó nada oír. Afortunadamente, Hiruzen no iba a decir nada sobre eso y por ahora. Enviaré a Jiraiya tras Tsunade, anunció el Hokage, con la decisión ya tomada. Eso hizo que su viejo amigo se detuviera, entrecerrando los ojos y enderezándose. Hiruzen estaba seguro de saber exactamente por qué había decidido traer de vuelta a su otra estudiante. Después de todo, era conocida por dos cosas: su mala suerte en el juego y su destreza médica. Necesitaban uno de esos para pagarle a un ninja leal de su aldea. No se trata solo de Satou, dijo Danzo, más que preguntar, mientras entrecerraba aún más los ojos, mirándolo con recelo. Hiruzen simplemente sonrió con suficiencia. Parecía que lo habían pillado. Quizás su amigo tuvo tiempo de preparar un heredero desde joven, pero él no contaba con ese beneficio y, a juzgar por los acontecimientos recientes, necesitaba a alguien listo para tomar el relevo. Quizás incluso de inmediato. Ya era demasiado mayor para seguir en el cargo. Después de todo, le había cedido el título a Minato por una razón. Con suerte, estarían preparados si ocurriera nuevamente algo parecido a la invasión. Al parecer, no iba a ser así. Tanto Hiruzen como Danzo se tensaron al sentir que dos individuos bastante poderosos se acercaban a su oficina. Habrían estado mucho más nerviosos si no hubieran sabido que eran Mei y Onoki. Sin embargo, el hecho de que su chakra pareciera estar en un estado de agitación no les infundió precisamente confianza. Tenemos un problema, fue lo primero que anunció la nueva Mizukage al cruzar la puerta. Y por si sus palabras no fueran suficientemente siniestras, las expresiones tanto de ella como del Tsuchikage sin duda lo eran. Realmente necesito retirarme, pensó Hiruzen, ocultando una mueca. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Disfruté mucho escribiendo este capítulo. Quizás sea por lo que realmente ocurre, quizás porque disfruto haciendo diferentes puntos de vista, o quizás simplemente porque he empezado a escribir mucho más en tercera persona que en primera. Llevo un tiempo pensando en hacer el punto de vista de Eiji en tercera persona también, pero no me he decidido. La escena de Hiruzen y Danzo me pone un poco nervioso. Me da miedo la política porque no tengo ni idea de lo que hago al escribir esas partes. Por desgracia, hay que hacerlo, así que espero que se haya hecho decentemente. Enlace de Discord. Discord.gg Weblink. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adriankin. Pregunta al azar. ¿Cuál es tu dios o diosa griega favorita? La mía es Hades, porque soy así de atrevida. Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.